Bueno, Viviero, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jonathan Crespo, soy director, ¿cierto?, de la empresa Numerus y también, a la vez, paralelamente, consultor financiero, contable de organizaciones educacionales, con una experiencia de 23 años, ¿cierto?, en todo este rubro. También estoy dirigiendo también una empresa de asesorías y ahora último también me han sido encargado algunos peritajes en estas mismas materias, ¿cierto?, en carrera docente. ¿Qué les puedo compartir? Bueno, lo que he experimentado en estos años, he trabajado, ¿cierto?, en diferentes instituciones educacionales también, en la cual he transitado por diferentes funciones, desde contador general, de encargado, ¿cierto?, de gerente de recursos humanos, bueno, gerente de administración y finanzas. En ese rubro, ¿cierto?, he llegado a poder conocer profundamente las necesidades, ¿cierto?, que tienen los colegios en el ámbito contable, y es por eso también que hemos podido ir avanzando en empresas, asesorando, apoyando y compartiendo estas materias que son de realidad de profundo importancia de llevar, ¿cierto?, una correcta contabilidad, un correcto pago, ¿cierto?, en las instituciones educacionales. Bueno, el contenido de esta webinar, que es lo importante, ¿cierto? Vamos a entrar, ¿cierto?, a una etapa de conceptualización, ¿cierto? Obviamente, entender un poco qué es lo que es la carrera docente. Ya todos más o menos ya la han escuchado. Están, ¿cierto?, casi ya conocidos los temas, conocido que es una estructura nueva, ¿cierto? Pero igual es importante ahondar algunos puntos, ¿cierto?, de conceptos, para sobre todo la gente que viene de otros rubros. Se han incorporado gente, ¿cierto?, contadores, auditores, ingenieros comerciales, a administrar colegios, y es bueno, ¿cierto?, que conozcan, ¿cierto?, los temas puntuales. Y después, en segundo paso, el tema principal de lo que nos convoca esta webinar, los 9 pasos para poder abordar correctamente la carrera docente. En tercera etapa vamos a ver unos casos prácticos que lo indicamos, ¿cierto?, en la invitación, cosas concretas, con ejemplos, ¿cierto?, ojalá lo más simple posible para que lo puedan entender. Y después, obviamente, el último, un espacio para consultas de parte de la audiencia y un premio que siempre entregamos a todos aquellos que se quedan hasta el final de la webinar, ya que, ¿cierto?, para poder sacarle el mayor provecho, la idea es estar, ¿cierto?, presente en el 100% de la webinar, sacarle el máximo provecho a todo el conocimiento. Obviamente, como esto es gratuito, ¿cierto?, la idea es que la presentación y el material, en algunos casos, clientes que son nuestros, se los compartimos, ¿no? Bueno, en lo que es carrera docente, ¿qué es lo que es puntualmente el concepto o el sistema de carrera docente? Es un recorrido, dice, desarrollo profesional que busca reconocer experiencias, competencias y conocimientos alcanzados por los docentes o profesionales de la educación, como lo dice la ley, incentivando siempre la innovación y el aprendizaje permanente, ¿ya? Por medio, ¿cierto?, de evaluaciones, por medio, ¿cierto?, de el concepto de bienios, viene, ¿cierto?, también el reconocimiento de la experiencia, el poder también reconocer las competencias desde el punto de vista desde los estudios, ¿cierto?, con postítulos, con magísteres, ¿cierto?, y los docentes van pudiendo alcanzar estos niveles más altos, que lo que busca, obviamente, siempre es aumentar en forma remuneracional, ¿cierto?, al docente le llegue, ¿cierto?, esa parte importante de que lo que significa, ¿cierto?, recibir un buen sueldo por su gestión. Bueno, primer paso, lo que estamos en esta instancia. O sea, partimos inicialmente ya cumpliendo ustedes el primer paso, que es capacitar al personal a cargo de los recursos humanos. ¿Por qué el personal de cargo de recursos humanos? Normalmente los colegios a veces envían, y es bueno también hacerlo, al sostenedor, ¿cierto?, al administrador, a cursos, ¿cierto?, para poder entender esta nueva estructura, y dejamos de lado, ¿cierto?, el encargado de recursos humanos, aquel que realmente tiene que tener todo el conocimiento pleno para poder hacer un correcto cálculo y además, obviamente, un correcto pago de remuneraciones, ¿ya? ¿Eso qué significa? Facilita mucho, ¿cierto?, el poder conocer las materias, conocer en profundidad cómo viene este cambio, cuáles son todas las alternativas que hoy día significa, ¿cierto?, tener una remuneración hoy día con planilla complementaria, con suplementaria,
¿cierto? Y hoy día también las actualizaciones que vienen desde el punto de vista normativo de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, el punto relevante uno, que es lo que estamos acá, número uno, partimos, ¿cierto?, con capacitar, ¿cierto?, al personal a cargo del recurso humano. No obstante, como decía, es bueno que todos, ojalá los que estén involucrados en este proceso, desde el sostenedor, ¿cierto?, el contador, también del colegio, pueda conocer en profundidad cómo es este proceso de remuneración. Para eso, ¿cierto?, vamos a ahondar profundamente en un marco legal y todas sus actualizaciones, ¿ya? ¿Qué les podemos compartir? Creo que lo esencial, se puede decir, que podamos, ¿cierto?, estudiar, sería, obviamente, estudiar la ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional, ¿cierto?, y modifica además las normas anteriores, el Código del Trabajo, sobre qué corresponde a las remuneraciones, puntualmente artículo 41 y artículo 172. Los dictámenes de la Dirección del Trabajo, el 2093 del 23 de agosto, el 2390 del 13 de octubre y el 204, que parece que es del mes de febrero de este año 2022. Otra información de marco legal importante, el decreto 106, que regula la acreditación, ¿cierto?, de experiencia profesional de la educación, que son los primeros pasos, ¿cierto?, que el sostenedor debe hacer antes de empezar, ¿cierto?, a pagar la nueva remuneración. Por lo tanto, en resumen, todas estas materias, ¿cierto?, que ustedes las pueden encontrar obviamente en la web, también se las podemos compartir, ¿cierto? Están, ¿cierto?, mayormente calificadas, ¿cierto?, entre dos estamentos del Estado, que, ¿cierto?, es el CPIP y la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, que tiene también muchas consultas y tiene también respuestas a consultas que han hecho algunos estamentos de particulares sancionados, como sindicatos, colegios puntualmente y algunos profesionales que están a cargo de algunos colegios. Así que, como en resumen, importante leerse todas estas materias legales y en profundidad, como decía, porque cada una de ellas a veces basta que tenga el docente una particularidad en su contrato, puede cambiar radicalmente, ¿cierto?, el cálculo o la determinación, ¿cierto?, la renta promedio, la determinación, obviamente, al calcular renta promedio tenemos si corresponde o no corresponde una planilla complementaria. Paso número 2, como indicaba anteriormente, decía, conoce la nueva estructura docente que tiene que ver, ¿cierto?, basada en el artículo 84 del Estatuto Docente, en la cual, ¿cierto?, indica, ¿cierto?, todas las nuevas asignaciones que el docente va a tener. En este caso, acá lo podemos graficar para poder entenderlo y después vamos a entrar, ¿cierto?, a explicar cada una de ellas. Bueno, RBM, sabemos que el docente siempre lo ha estado recibiendo, o el sueldo base que recibe, que es, ¿cierto?, su carga horaria por el valor de hora. El BRP, bonificación de reconocimiento, basado, ¿cierto?, dividido en una parte que es título y una parte que es mención. No vamos a entrar, ¿cierto?, a definir qué es lo que es mención, porque ya casi todos ya está muy sabido de qué es lo que significa, ¿cierto?, una mención. La nueva asignación dentro de esta estructura nueva está, que es la que, ¿cierto?, genera, puede decir, grandes cambios. Tiene que ver, ¿cierto?, con el ATP, que es la asignación de tramo de desarrollo profesional, en la cual, para poder calcularla, tiene tres tipos de asignaciones, ¿cierto? Está la asignación de experiencia, el componente fijo y la asignación de tramo. Bueno, el siguiente concepto es la ACP, alta concentración de alumnos prioritarios, en la cual tiene también sus características especiales, como las condiciones que tenga el colegio con respecto a la cantidad de alumnos prioritarios. Eso va a generar una nueva remuneración o no va a generar nueva remuneración. Esta también está contemplada bajo la normativa en poder reemplazar a la antigua asignación de desempeño difícil, ¿ya? Hay una norma específica que dice que si el mayor valor de la ACP es mayor que la TDP, ¿cierto?, se debe considerar el ACP. Y si fuese contrario, que es muy difícil que se debe mantener, ¿cierto?, el desempeño difícil. Y una remuneración también nueva
remuneración complementaria adicional, que nosotros dentro de nuestro marco, digamos, conceptual, lo llamamos la RCA, un nombre bastante largo, es la que, ¿cierto?, va a generar, ¿cierto?, esta igualdad con respecto a las remuneraciones calculadas en los promedios de los meses antes del ingreso a carrera docente. Bueno, como indicaba, vamos a explicar profundamente cada una de las partidas, porque las personas que no conocen, ¿cierto?, la estructura deben saber cómo se compone cada una de ellas. La RBM, que es casi igual al modelo que estamos trabajando hoy día actual, que se paga, ¿cierto?, en base a la cantidad de horas, ¿cierto?, una cantidad de horas cronológicas y, ¿cierto?, y el valor que corresponde a nivel básica o a nivel media. ¿Cuál es la diferencia que podría estar produciéndose hoy día en base, ¿cierto?, a los contratos? Es que los colegios tengan pactado RBMs por sobre el monto legal, ¿ya? Hay indicaciones claras en el dictamen 2093 que se debe hacer cuando esto sucede, ¿ya? Va a depender mucho en el caso de que tengan convenios colectivos o que tengan también alguna cláusula de reajustabilidad en su contrato individual. Bueno, pero vamos a verlo después con más detalle. En el fondo son dos valores de hora, un valor para básica, prebásica y un nivel para medio y ITP. Todos estos valores se cambian obviamente anualmente en el reajuste fiscal en el mes de diciembre. Estos últimos años ha estado un poco atrasado esa ley, pero siempre está el límite ahí, ¿cierto?, del mes de diciembre. El famoso BRP, que está regulado, ¿cierto?, por la ley 20.158, para los docentes, ¿cierto?, que tengan 30 horas o más, es fijo, y 30 de 29 hacia abajo, ¿cierto?, viene un valor proporcional por hora. Normalmente hay docentes que están contratados en dos establecimientos y reciben, ¿cierto?, un proporcional, aunque tengan 30 horas o más, también reciben un proporcional por cada RBD. En los antiguos valores, los actuales, para los colegios que no están hoy día en carrera docente, ¿cierto?, están recibiendo, o sea, tienen más que estar recibiendo, están pagando hoy día 104.753, ya que el BRP título tiene dos tipos de pago, una transferencia directa y una indirecta por medio de la ley 19.278, que va directamente a la subvención base. Y en el caso de los que están hoy día ya están incorporados al sistema de desarrollo profesional, reciben, ¿cierto?, una BRP totalmente incrementada, y ahí hay que hacer notar, este es el gran aumento asegurado que tiene un docente al entrar al modelo. Y también muy beneficioso al caso del colegio, porque también recibe una transferencia directa importante dentro, ¿cierto?, de sus flujos financieros. Y para esto es clave indicar que hoy día el concepto de acreditar el BRP en la plataforma, ¿cierto?, del CPIP hasta el día 8, para los casos masivos y normales, independiente de los reemplazos que se pueden ir haciendo, ¿cierto?, en parte del mes, es que si fallamos en este proceso, ¿cierto?, de declaración del BRP, el colegio se ve perjudicado mucho por el tema financiero, ya que el gran aporte a la carrera viene dado, ¿cierto?, por concepto de BRP. Así que ojo con aquellos colegios que de repente se han saltado este proceso, claro, tienen que estarlo financiando con recursos propios y después obviamente van y hacen una reliquidación de la partida y les llega en forma desfasada. En este caso, a los colegios que están ya en carrera es muy importante porque el flujo de ingresos, ¿cierto?, se triplica más o menos a lo que están recibiendo hoy día en la actualidad. Bueno, las nuevas asignaciones. Tenemos, ¿cierto? Ya pasamos por RBM, BRP, que son las que hoy día se mantienen, y las nuevas que se incorporan, ¿cierto? ATP, asignación de tramo de desarrollo, que la vamos a simplificar, ¿cierto?, por esta sigla, ATDP. Siguiente, el ACP, que es la asignación de concentración de prioritario, puntual, reemplaza la asignación de desempeño difícil. En este caso no se debe pagar las dos en conjunto, ¿cierto? Son incompatibles en realidad pagar en una liquidación, es una o la otra. Y la planilla complementaria y suplementaria, que es la que, ¿cierto?, viene a producirse cuando corresponda. No siempre
sino que solamente cuando aquella remuneración hoy día nueva en este nuevo sistema no alcanza, ¿cierto?, a llegar a la renta promedio calculada de los 6 meses anteriores. Como desarrollo de cada una de estas asignaciones, vamos a indicar, ¿cierto?, que la asignación de tramos, el famoso TDP, este monto tiene por propósito promover el desarrollo de los docentes y reconocer los avances logrados en la carrera. Hay, obviamente, una estructura que les comparto que puedan también tener, también se la podemos compartir desde acá, ¿cierto? Hay presentaciones del CPIP que hablan, ¿cierto?, muy detalladamente cómo es el desarrollo sobre, ¿cierto?, los docentes en los años y también en su portafolio, la presentación, ¿cierto?, de todos sus títulos y reconociendo, ¿cierto?, este desarrollo. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar mucho en esas materias que son más del ámbito más de la docencia, de la parte más pedagógica, pero sí les vamos a indicar que hay una buena presentación del CPIP, del año está actualizado ya a abril del año 2022, para que ustedes la puedan, ¿cierto?, leer y ver ahí cómo el docente tiene, obviamente, algunos años como requisitos mínimos de 4 años, ¿cierto?, para poder acceder, por ejemplo, al tramo de acceso. Si tiene menos de 4 años, va a caer, ¿cierto?, en un tramo inicial. Y el que haya reconocido, obviamente, mayor cantidad de años, también, obviamente, también podría obtener otros tipos de niveles, a nivel temprano o más avanzado. Beneficiarios serán todos los docentes que ejerzan el establecimiento adscrito al sistema de desarrollo nacional. Eso quiere decir que un docente que se salga, renuncie al colegio y estaba recibiendo estas asignaciones, solo los va a seguir manteniendo si es que se traslada y está contratado en un colegio que esté adscrito al sistema, ¿ya? Si no, vuelva al sistema antiguo de remuneración. Esta TDP, como indicaba, tiene ciertas características y tiene unos componentes bien individualizados, ¿ya? Y son 3 dados por ley, que es el componente de progresión, que es el que finalmente hace una combinación entre cantidad de horas, ¿cierto?, bienios y niveles del docente. Como indicaba, los niveles, acceso inicial, normalmente son casi iguales en términos, digamos, de factores, y del temprano adelante ustedes empiezan a ver, ¿cierto?, que empieza a aumentar el valor. Todos estos valores que están puestos acá están dados siempre valor máximo, como dice, de 44 horas y 15 bienios. Por lo tanto, si el docente tiene una estructura distinta, menos horas y menos bienios, esto hay que dividirlo, ¿cierto?, por 44, llevarlo a la cantidad de horas, dividirlos por 15 bienios y aplicarlo a los bienios correspondientes, ¿ya? Este componente, digamos, es uno de los más, se puede decir, más complejos de desarrollar en forma manual, pero están los indicadores, ¿cierto?, para poder hacerlo. Segundo componente, el que reconoce, ¿cierto?, la experiencia, en este caso, el mundo particular subvencionado, cuando se incorporan algunos docentes, vienen con algunos bienios, pero no era un componente obligatorio, finalmente era una remuneración finalmente acordada entre las partes, ¿ya? Obviamente muchas veces acordadas dentro de convenios colectivos, negociaciones, ¿cierto?, colectivas dentro de un colegio. ¿Qué es lo que viene ahora a hacer? Pasa a haber un reconocimiento obligatorio dentro de este sistema, ¿cierto?, que reconoce el bienio cumplido del docente y tiene una tabla al 50% de lo que era el mundo público o municipal, ya que pagaba simplemente el 100% al cabo de 15 años, cuando se cumplían los 15 bienes, perdón, no 15 años. Y la tabla es muy simple, es aplicar un 3.38 al primer bienio y el 3.33 del segundo hasta el 15 bienio. ¿Ya? Ahí llegamos a tener un porcentaje de un 50% sobre la RBM que tiene el docente en su liquidación de sueldo, ¿ya? Esa es la segunda asignación de este famoso ATP. Y el tercero, un componente fijo que es exclusivamente para los tramos avanzados, expertos, ¿cierto? Y experto 2. Obviamente estos valores, como están acá, igual que los anteriores, están llevados a un valor de 44 horas, por lo tanto habría que proporcionarlo, ¿cierto?, para llegar a la carga horaria contratada. Segunda asignación, la famosa ACP,
que esta asignación de docencia, un nombre bastante largo, establecimiento con alta concentración de obligarios, que es importante saber acá, esto ya es una condición, se puede decir, mixta entre atributos del RBD y atributos del docente. ¿Qué es lo que lleva esto? A que los colegios que tengan un porcentaje de más del 60% de alumnos prioritarios. ¿Dónde podemos ver ese porcentaje? Bueno, podemos ir a buscarlo hoy día en la misma planilla del BRP que ustedes están recibiendo mensualmente. La última columna sale, ¿cierto?, el factor de concentración. Y en base a ese factor va a estar el colegio calificado para recibir o no recibir ACP. ¿Quiénes son los que reciben? Los colegios que tengan 60% o más de alumnos prioritarios. Y en el caso de los que son escuelas rurales, tienen una condición especial que podrían recibirlo si tienen una condición de entre el 45 y el 60, que acá, como vemos, es el tramo C. Aquellos colegios que son rurales, que no alcanzan a llegar al 60, pueden recibir un 10% de la asignación del tramo profesional. Esto es muy importante porque esta es una transferencia directa, es plata directamente a la cuenta corriente del colegio. Por eso es importante manejarla bien y comprobarla, tener los medios de comprobación, que lo que estoy recibiendo de parte del CPIP, ¿cierto?, en esta planilla, sea lo que corresponde a los cálculos. Y aquí viene, ¿cierto?, la revisión. En este caso, los que están entre el 60, ¿cierto?, y menos del 80, van a recibir, ¿cierto?, un 20% de la asignación anterior, la que hablábamos, ¿cierto?, en la TDP, más un componente fijo de 51,15 llevado a 44 horas. En el caso de los colegios, ¿cierto?, que tengan un 80% o más, ¿ya?, de alumnos prioritarios, reciben igual el 20%, pero el valor, ¿ya?, de fijo se incrementa solo para aquellos tramos que son avanzados, experto 1 y experto 2, ¿ya? Por lo tanto, el delta que recibe un docente en ese nivel es bastante importante de ACP, ¿ya? Y como le decía, transferencia directa de parte del Estado. Aquí un poco se ordena un poquito más simple, el monto que recibo para todos los niveles, ¿cierto? Es 59,915, y cuando el docente tiene nivel avanzado experto 2, recibe un adicional, y eso es lo que transforma, ¿cierto?, al valor de 123, 153. La suma de ambos valores es lo que yo voy a pagarle al docente, obviamente siempre a valor de 44 horas. Tercera asignación, que es la famosa remuneración complementaria adicional, ¿ya?, o planilla suplementaria, que está obviamente regulada en el artículo 33 transitorio de la ley 20.903, y esta es la que genera muchas veces muchos dolores de cabeza. ¿Cómo llegar, cierto?, a poder establecer si corresponde o no corresponde? ¿Qué conceptos son absorbidos en esta línea complementaria? Bueno, en un principio hay que indicar, como lo dijimos en la webinar anterior de las 7 claves, ¿cierto? No había pronunciamientos muy claros sobre cómo poder formar este promedio. Muchas veces considerábamos solamente los meses que el trabajador tenía en el último contrato. Nos íbamos puntualmente al último contrato establecido, que nos indicábamos que no podíamos bajar de aquel contrato que venía con 44 horas, cuando quizás el mes de enero y febrero había trabajado 30 horas. Como habían tantas dudas, ¿cierto?, sobre estas materias, la Dirección del Trabajo el 23 de agosto emitió un profundo, digamos, dictamen bastante extenso, en la cual regula no tan solamente estas consultas desde el punto de vista del particular sancionado, sino que también aborda las consultas muy relacionadas del mundo público, municipal. Por lo tanto, es un dictamen que es casi obligatorio leerlo para poder entender lo que nos atañe a nosotros, los colegios, lo que estamos viendo ahora, los particulares subvencionados, para poder entender cómo llego a este promedio, que más adelante lo vamos a desarrollar, porque a veces la ley es confusa y no todos tienen quizás la expertise de poder entender rápidamente artículo por artículo y aplicarlo. Por lo tanto, esta famosa planilla complementaria, ¿ya?,
¿qué es lo que viene como finalmente su principio más de creación? Es asegurar y garantizar que no implicará ninguna disminución a la remuneración de los docentes, ¿ya? Los docentes que ingresen a este nuevo sistema, eh, como término, digamos, global, ellos no van a ver afectada su remuneración, dado que esta planilla complementaria es la que va a complementar, como dice el nombre, a llegar a ese promedio que el docente ya venía ganando en los 6 meses anteriores, ¿ya? En este caso, esta RCA se establece cuando comienza el proceso, que vendría siendo ahora para los colegios que están para el mes de julio, se debe calcular con las remuneraciones de enero a junio y establecer, ¿cierto?, a contar de pago del mes de julio, y tiene ciertas regulaciones a futuro de cómo se tiene que ir variando. Muchos casos nos han preguntado cuándo esto se acaba, cuándo debo aumentarla, si debo reajustarla. Bueno, lo vamos a ver más adelante puntualmente con detalle. Como decía anteriormente, los beneficios que se incluyen son el promedio de los últimos 6 meses, que tengan obviamente carácter mensual y permanente, ¿ya? El mayor de valor hora que está, ¿cierto?, reconocido en una RBM más alta, pactado en un contrato individual, también está regulado, ¿cierto?, en este dictamen. El caso también de las ausencias o licencias médicas, también hay un dictamen que lo regula, el 204.05, ahí está, en el mes de febrero, en la cual, ¿cierto?, dice qué meses debo de considerar cuando se producen ausencias o licencias médicas, ¿ya? La diferencia, ¿cierto?, que se debe imputar a la RCA, cuál es lo que va a ir a la RCA, qué es lo que no se debe mantener, ¿cierto? Aparte en conceptos adicionales, ¿ya? Estas dictámenes regulan también de no haberse generado una RCA, la diferencia debe ser absorbida por el nuevo sistema de remuneraciones, ¿ya? En algunos casos, cuando la RBM es más alta de lo pactado del mínimo legal, corresponde ser absorbida, y ahí donde hay ciertos reclamos de algunos docentes que piensan que su valor de hora del sueldo base disminuyó, cuando no es así. Claramente este RCA absorbe ese diferencial de hora cuando corresponda, y este cambio que muchas veces complica a los docentes y lo cuestionan, la ley ha sido bien clara que esta sustitución de remuneración, y hay que ser aquí muy claro y enfático, opera por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Por lo tanto, yo no debo de seguir pagando, ¿cierto?, los antiguos componentes remuneracionales si no me lo indica claramente la ley en estos dictámenes, ¿ya? Solamente cuando corresponda. Bueno, beneficios que podrían claramente indicados en esta ley, ¿cierto?, que se deben excluir del promedio de los 6 meses, todo lo que tenga que ver con bonificación de excelencia, asignaciones de excelencia pedagógica, comúnmente llamado la EP, el desempeño en condiciones difíciles, ¿cierto?, que son obviamente convenios y asignaciones que el colegio recibe en cada en convenios de 2 años, ¿cierto? Todo lo que no constituye, ¿cierto?, remuneración, que me indica, ¿cierto?, el artículo, el inciso 2 del artículo 172 del Código del Trabajo, remuneración, colación, movilización, ¿cierto?, asignaciones de herramienta, asignación de caja, todo lo que son, ¿cierto?, no constituye remuneración. Los beneficios mensuales pactados en instrumentos colectivos, también, ¿cierto?, hay una clara pronunciamiento sobre esto, hasta cuándo se deben, ¿cierto?, seguir pagando, y obviamente que en algunos casos son 100% de costo del empleador, ¿ya? Los reajustes también que están pactados en los instrumentos colectivos. Reajustes me refiero a que el contrato indique claramente cuál es el valor, disculpe, cuál es el valor de hora que va a ser, ¿cierto?, el docente va a tener por la cantidad de años, o muchas veces cuál es el porcentaje de reajustabilidad por sobre el reajuste fiscal, que también muchas veces se pacta en los contratos colectivos y también en los individuales. Muchas veces pensamos que solamente los contratos colectivos podrían ser absorbidos, ¿cierto?, en estos nuevos pronunciamientos del dictamen. También habla sobre de contratos individuales, que se da muy poco, que contengan una cláusula de reajustabilidad.
también había que respetar, ¿cierto?, aquella cláusula que está, ¿cierto?, en el contrato del docente individual. Bueno, acá un poco hay un ejemplo un poquito más para clarificar con más datos, más simples, de cómo se estructura una remuneración antes en carrera y después de en carrera. Acá tenemos un ejemplo, un funcionario a nivel temprano con 10 bienios y 44 horas de carga horaria. Bueno, tiene, ¿cierto?, un sueldo base, aquí podemos ver, ¿cierto?, y una gran cantidad de componentes remuneracionales que son permanentes y mensuales. Bueno, los obligatorios, que son la bonificación proporcional comprendida con la 91933 y 410, el valor de, que como veíamos anterior, el valor del VRP antiguo, y algunos componentes, ¿cierto?, individuales que el docente está recibiendo por contrato, y viene un componente que está estipulado en un convenio colectivo. Eso, ¿cierto?, llega a un valor total de promedio. Hagamos cuenta que esto lo recibo todo el mes, todos los meses de enero a junio en forma íntegra. De ahí vamos a ver ciertas diferencias con respecto a meses que no se recibieron remuneración en forma íntegra producto de licencias médicas. ¿Y cuál es el impacto? Lo que hablábamos anteriormente en este nuevo escenario. Esto estamos hablando aplicando, ¿cierto?, el dictamen 2093, ¿ya?, que indica, ¿cierto?, que el valor obviamente se debe rebajar al mínimo legal. Se debe, ¿cierto?, en un componente distinto, con un nombre distinto, reconocer, ¿cierto?, el mayor valor hora convenida. En el fondo es el sueldo base, ¿cierto?, dividido en dos partes, el valor legal y el valor hora convenido. Por lo tanto, respeto el mismo valor que venía anteriormente. Los grandes cambios: desaparece desempeño difícil, desaparece las dos leyes, el BRP, como lo indicaba anteriormente, el gran aumento dentro de la carrera, y el bienio colectivo, ¿cierto? Bueno, este bienio acá está puesto ya, que esto es un ejemplo, pero previamente, antes de incorporar este bienio, yo debo de, ¿cierto?, de calcular con los nuevos componentes, que son, ¿cierto?, la asignación de tramo, la concentración de alumnos prioritarios, el nuevo RP incrementado y la RBM, como indicaba, y compararme con la remuneración antigua. En este caso, obviamente que acaso yo le quito 50.000 pesos, voy a llegar como 1.499.000, bueno, y me voy a comparar con el promedio de lo que yo venía ganando, y obviamente es más alto. En este caso no correspondería a cierta planilla complementaria. Pero ¿qué es lo que aplica este dictamen ahora? ¿Qué es lo que hace el gran cambio? Es que debo de mantener este beneficio que estaba convenido en el convenio colectivo, ¿ya? Estos que están marcados con celeste son los cambios que un poco se han introducido en estos nuevos pronunciamientos, que es mantener el mayor de la convenida, y el bienio también pactado se debe mantener. ¿Ok? Es un ejemplo, después lo vamos a ver con detalle en una planilla Excel. Paso número 3. Declaraciones y acreditaciones importantes antes del pago. Para esto es relevante poder tener y leer con detalle el decreto 106 del Mineduc, en la cual estipula, ¿cierto?, y norma la forma y el procedimiento de acreditación de la experiencia de los docentes, ¿cierto? También fija cómo se deben llevar, ¿cierto?, computar los bienios, qué periodos se deben considerar, qué periodos no se deben considerar. Bueno, partamos, ¿cierto?, con el primer paso, que es el reconocimiento de la experiencia profesional. En este caso, como el decreto 106 abarca, ¿cierto?, los dos ámbitos, las dependencias, en este caso municipales, y las dependencias de particular, nos vamos obviamente a enfocar en lo que nos corresponde, particular subvencionado. ¿Cómo debe reconocer, ¿cierto?, el docente? Y debe, ¿cierto?, llevar, obviamente, esta documentación ante el sostenedor antes de entrar al proceso, con contratos de trabajo, certificado de cotizaciones profesionales y cualquier otro medio probatorio, como dice, inclusive informes inspectivos, ¿cierto?, de fiscalizadores adicionales del trabajo, registro de asistencia, ya, del periodo en cuestión, liquidación de remuneraciones y suscritos por su antiguo empleador. Bueno, cualquier otro medio que indique que yo pueda comprobar cuál ha sido mi experiencia como docente, ¿cierto?, en este mundo particular subvencionado, ¿ya? Ese es el primer paso que debemos, ¿cierto?, tener. Segundo, con toda esta documentación acreditada y obviamente revisada, hay
obviamente todo esto está basado, ¿cierto?, en que la declaración que el sostenedor vaya a hacer, en este caso tiene una obligación contenida en el artículo 210 del Código Penal que tipifica el delito falso testimonio ante la autoridad o en materias no contenciosas. Entonces, es muy importante que la declaración que yo voy a hacer como sostenedor, en base a estos documentos presentados, sea muy bien revisada, ¿ya? Poder comprobarla, es un contrato de trabajo, puede ser un documento más fácil de hacer, pero un certificado de condiciones previsionales de Predired es muy difícil, ¿cierto?, de poder engañarlo, ¿no? Por lo tanto, debemos tener nosotros ser como testigos, venimos a ser como ministros de fe en este caso, para poder tomar esta información y declararla. El segundo paso es la declaración de los bienios que están presentes en el artículo 8 y 9 de este decreto, ¿ya? Esto se debe hacer por medio de un aplicativo en el portal de carrera docente, en la cual se debe ingresar, ¿cierto?, por cada uno de los docentes y indicar la cantidad de bienios y también la cantidad de meses. En el fondo, todos los años, al mes de abril, los colegios que parten en este modelo deben estar acreditando, ¿cierto?, los bienios para poder ser considerados en este primer pago, ¿ya? Los métodos de proceso en este año terminó, me parece que terminó el día 13 o 15 de mayo, ¿ya? Pero en el fondo, independiente que termine en esos días posteriores al 30 de abril, es la información declarada al 30 de abril del año 2022, ¿ya? ¿Y qué periodos también debo yo de controlar? Aquellos periodos que han sido prestados en forma continua y discontinua. El reglamento, este reglamento 106, hay que estudiarlo bien porque también hay periodos que el docente podría haber estado con licencia médica, ¿ya? Y para efectos, digamos, de este cómputo de experiencia, reconocimiento, se incluyen todos aquellos, ¿cierto?, periodos que aunque no hayan sido trabajados, son, ¿cierto?, como dice la ley, no hay un término de la relación laboral, ¿ya? No porque tenga días, meses en blanco, ¿ya?, producto de licencias médicas, se deben ser igual computados, ¿cierto?, dentro de este periodo. También los permisos con goce de remuneraciones se deben entender efectivamente trabajados para estos efectos. ¿Qué cosas no se debe considerar? Obviamente los permisos sin goce de remuneraciones, a menos que dice este decreto que se acredite con el empleador que ha desempeñado funciones profesionales dispuestas en el artículo 5 del Estatuto Docente o haya realizado cierto estudio de postítulo o posgrado. Por lo tanto, muchas veces un docente podría pedir un año completamente sin goce de remuneraciones porque se va a hacer un postítulo al extranjero y esos periodos también deben ser computados, ¿ya? Aquí, como decía yo, hay que estudiar harto para poder hacer el correcto cómputo y no estar perjudicando finalmente al docente, porque si yo lo único que voy a hacer si no logro llegar a los bienios, que el docente obviamente en el primer pago me pueda reclamar y presentar, ¿cierto?, su descargo y vayan a haber, ¿cierto?, obviamente fiscalizaciones de la liquidación de sueldo y problemas también de multa con la dirección del trabajo. Tercer paso dentro de este interno de este paso 3, es un tercer paso, declaraciones de renta histórica, que son las remuneraciones de los 6 meses anteriores. Hay dentro del mismo portal de carrera docente, hay una partida, ¿cierto?, una pantalla en la cual está específicamente, ¿cierto?, hecha para poder ingresar por mes. Yo busco al docente, ingreso, ¿cierto?, desde el mes de enero al mes de junio, los montos brutos y los montos imponibles, ¿ya? Esta forma de ingreso, ¿ya?, no hay que confundirla, ¿cierto?, con lo que indica la ley, ¿cierto?, con respecto a establecer la renta promedio, ¿ya? Ya que esta información, aunque parezca casi igual o muy parecida, no tiene que ver con establecer la renta promedio, ya que es muy básica, como decía, son montos brutos, imponibles, no están detallados qué componentes
están involucrados en este monto imponible. Podría estar inclusive un bono de SREP, podrían haber horas extras, podrían haber ciertos bonos especiales, esporádicos, ¿no? Que no son mensuales y son recurrentes. Por lo tanto, no es compatible esta información que estoy yo ingresando en este portal con establecer la correcta renta promedio. Así lo dice, ¿cierto?, el dictamen 204, que también piden pronunciamiento, ¿cierto?, sobre esto, si esta información que debo declarar en este portal debe corresponder igual a la renta promedio. La Dirección del Trabajo indica que no es materia de este estamento pronunciarse, ¿cierto?, sobre esa información. Solo la Dirección del Trabajo regula cómo debe computarse la renta promedio, porque es una regulación de tipo de materias laborales y no de procesos, ¿cierto?, informativos que hace el CPIP, ¿ya? Estos pasos son muy relevantes, aunque parezcan a veces ya muy conocidos, sí, me han dicho que hay que hacerlo, es clave poder hacerlo de la correcta forma y en los tiempos que indica, ¿cierto?, la normativa, para no tener, ¿cierto?, después problemas que ha pasado, colegios que llegan a la carrera docente y nadie tenía idea de que había que declarar bienios, que había que declarar renta histórica y que cuando ya me enfrento a un primer pago, tengo el reclamo de todos los docentes que aparecen en tramos equivocados o que aparecen con bienios no actualizados. ¿Ok? Cuarto paso, finalmente. Uno de los pasos creo que son uno de los más relevantes hoy día para poder pagar, ¿cierto?, una correcta remuneración. Nosotros hemos tenido casos ya de alta experiencia de los últimos años en la cual hemos revisado y hemos tenido que finalmente muchas veces ir a defender por medio, ¿cierto?, de este caso de peritaje o algunas charlas específicas a equipo docente, de que la remuneración que fue calculada en ese minuto en carrera docente no era la correcta porque se estableció, ¿cierto?, una renta promedio equivocada. Bajo un análisis bien simple, yo la renta promedio la dividí en 3 pasos importantes para un poco entenderla cómo afecta hoy día también estos nuevos pronunciamientos de la Dirección del Trabajo. La renta promedio tiene, para mí, 3 patitas. ¿Qué ítems, cierto, corresponden ser considerados como remuneración? ¿Qué meses debo de considerar, cierto? Y hay una diferencia de las remuneraciones pactadas en contratos colectivos, ¿ya? Por lo tanto, como ítem de remuneración, les indico que se puedan leer, que son cortos, el artículo, ¿cierto?, 1 y 2, perdón, el inciso 1 y 2, el artículo 132 y el inciso 2 del artículo 41, la cual indica ahí qué cosa corresponde a remuneración y qué ítems no son remuneración y que deben ser excluidos. En este caso, obviamente, como indicaba, tienen que ser de periodicidad mensual y siempre se deben excluir, siempre, el AEP, la asignación de desempeño cierto difícil y la bonificación de excelencia. Siempre. No hay forma de poder considerarlo. Segundo, en el segundo punto, meses a considerar. Cuando hablamos de licencias médicas, no corresponde considerar ese mes hoy día en el promedio, ¿ya? Corresponde a todos los tipos de contratos. El docente podría haber venido con contratos de reemplazo, contrato de plazo fijo o indefinido, cualquier tipo de contrato docente, ¿cierto?, es parte de este promedio, ¿ya? Y los meses en la cual hay ausencia injustificada, me refiero a ausencias normales, 1 o 2 días, ¿no?, que un docente pueda faltar, son parte del cálculo. No porque tengan menos días, esto no es igual que una licencia médica. Esto se ve rebajado en ese mes el sueldo, por lo tanto me va a afectar el promedio, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un docente también ingresa en el mes de marzo? O sea, un docente nuevo, este año ingresamos en julio, y tengo un docente que comenzó, ¿cierto?, su experiencia, o sea, su contratación en el mes de marzo. No me obliga a dividirlo, ¿cierto? Lo único que debo cambiar es el divisor, en vez de dividirlo por 6, lo tengo que dividirlo por los meses realmente trabajados. Eso es lo que indican, ¿cierto?, estos pronunciamientos. Y en el caso de la renta promedio, ¿qué debo, cierto, de sacar de este cálculo? Bueno, lo que está pactado en contratos colectivos indica claramente que los bienios pactados, beneficios, debo yo, ¿cierto?, de no considerarlos dentro de esta renta promedio. El mayor de hora pactada sí debe ser considerada, ¿sí? O sea, si tengo un valor de hora de 20.000,
debo de sí considerarla, pero después cuando ya he determinado la correcta nueva remuneración, debo establecerle un ítem aparte, ¿ya? Por lo tanto, y todo, allí también habla muy claro, este dictamen es realmente un poquito ambiguo con respecto a otras cosas, pero hay que profundizar con respecto a lo que habla, ¿cierto?, del piso de la negociación. Pareciera entender que solamente los bienios y el mayor de hora pactada están considerados, pero también habla de los otros conceptos que son pisos, que son parte del piso en la negociación, ¿ya? Podría haber quizás un bono de jefatura, podría haber quizás un bono quizás por alguna función específica que sea parte de un convenio colectivo, no podría, ¿cierto?, dice este dictamen, tener que considerarlo este promedio y después no seguirlo pagando porque alteraría el piso de la negociación. Solo indica que estos componentes, al pagarlos aparte, deben ser pagados hasta el término de esta negociación colectiva. Y ahí vamos a ver más adelante algunos análisis que hicimos de algunos ciertos impactos que han tenido financieros. Es bueno también entrar a poder que en las nuevas negociaciones se hagan con este material en mano y considerar también estos muchas veces que para mí son como dobles reconocimientos. Una parte, ¿cierto? El bienio, puntualmente, el bienio, hoy día el nuevo sistema de desarrollo profesional está reconocido, ¿cierto?, en forma obligatoria y no se puede evitar. El docente va cumpliendo años y, ¿cierto?, debo irle aumentando su remuneración. Por lo tanto, si yo además le debo de reconocer los bienios por medio de un contrato colectivo, creo que para mí hay como un doble reconocimiento ahí, ¿cierto? Y vamos obviamente a pedir pronunciamiento sobre lo que significa también en el caso de la Superintendencia de Educación, que controla, ¿cierto?, los recursos en pagado en remuneraciones, que tiene que ver, ¿cierto?, con la eficiencia del recurso. O sea, puede que en algún minuto sea tal el impacto financiero que el costo de la remuneración se vea tan aumentada que ya sea inviable seguir contratando docentes porque no lo puedo. Por eso es importante revisar con detalle con los sindicatos. ¿Se ve bien? ¿Volvió la imagen? Perfecto, perfecto, ya. Bueno, habíamos quedado, ¿cierto?, en el paso 4, continuamos, ¿cierto?, con los siguientes pasos. Los siguientes pasos son ya mucho más rápidos, ya, y tienen que ver ya con ir acercándonos, ¿cierto?, a este primer pago. El paso 5, análisis financiero. El paso 6, alcances importantes del primer año de ingreso, ¿cierto?, que hay que tener identificado qué nos podía afectar este primer año. El paso 7, la charla explicativa al equipo docente, y el paso 8, la reajustabilidad y continuidad y variantes en el proceso. Bueno, entramos. Paso 5, lo habíamos dicho, ¿cierto?, la vez anterior en la webinar de las 7 claves. Perdón. ¿Cierto? El análisis financiero es relevante para poder, ¿cierto?, sobre todo los contadores que están a cargo, ¿cierto?, de la finanza, sostenedores que también tienen que estar a tanto, el impacto en el presupuesto. ¿Cuánto significa, ¿cierto?, poder dejar de percibir algunas leyes, ¿cierto?, y poder ir recibiendo otras? Eso va a ser muy distinto dependiendo del equipo docente. Si tengo mi carga, o sea, mi equipo docente es muy antiguo y tiene muchos años, casi todos cercanos a los bienios, y están en tramos iniciales como acceso temprano, efectivamente el impacto de recibir transferencias para la subvención es nulo, ¿ya? Solo el tema del BRP, que no tiene que ver exacto con la cantidad de años, ¿ya? Por lo tanto, punto importante, se deja de recibir la ley 19410 y se sigue recibiendo la ley 1933, ¿ya? Ojo con eso. No porque no se tenga que pagar, no se deja de recibir, directamente viene a financiar, ¿cierto?, estas nuevas remuneraciones. Se incorporan nuevas transferencias directas que financian los sueldos docentes. O sea, como visto, tengo más flujo. Por un lado, descuento flujo, por otro lado, me llegan nuevos flujos, y va a depender mucho, como indicaba anteriormente, que el colegio también, ¿cierto?, tenga una cantidad de prioritario del 60 o más para recibir flujos directos a la cuenta corriente. Si tengo flujos menores, porcentaje menor a eso, no mantengo, ¿cierto?, más flujo. Lo que indicaba cómo nos afecta el tramo y los bienios de cada docente, es relevante poder hacer este análisis de todo el equipo docente, ¿ya? Llevarnos una planilla y calcular en base a
antecedentes actuales, ¿ya? Podemos, obviamente, ya hemos declarado bienio, ya tenemos menos un acceso medianamente, o sea, un tramo medianamente reconocido, ¿cierto?, dentro del sistema, poder hacerlo y poder compararnos, ¿cierto?, con la actual remuneración promedio que hoy día tenemos. Obviamente que faltan prácticamente 2 meses todavía, estamos cerrando el mes de mayo, viene el mes de junio para ser considerado en este promedio. Bueno, pero ya podemos ir preparando esta información para poder, ¿cierto?, entender el impacto, ¿cierto?, que va a sufrir el colegio en lo financiero. Hay colegios que han, o a modo de ejemplo, han incrementado sus costos a veces cercanos al 10%, ¿ya? Como también, además, poder determinar porcentualmente el real aumento, ¿cierto?, para cada docente. Podemos hacer, ¿cierto?, proyecciones, podemos anticiparnos a cuánto va a ser el real aumento, pero eso va a depender cuando ya hemos terminado el proceso de los 6 meses de pago de remuneraciones, poder, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, determinado esta renta promedio y en base, ¿cierto?, a la información que ya a esa fecha debe estar 100% actualizada en la plataforma del CPIP, poder extraer, ¿cierto?, el tramo, el bienio y hacer este cálculo para poder, ¿cierto?, establecer realmente cuál es el verdadero porcentaje de aumento para el docente y cuál, además, es el impacto, ¿cierto?, que yo debo de pagar de más o además, en algunos casos, voy a tener mayor financiamiento para pagar la misma remuneración que ya estaba pactada. Eso va a depender, como decía anteriormente, el monto actualmente convenido. Si yo tengo hoy día altas remuneraciones convenidas, ¿cierto?, y no están hoy día estipuladas en un contrato colectivo, mayormente todas estas remuneraciones van a ser absorbidas, ¿cierto?, por la RCA, ¿ya? Y no voy a sufrir un mayor impacto, ya que en el fondo debo de igualarme a la remuneración que yo ya venía pagando, que estaba ya dentro de mi presupuesto, ¿ya? Por eso es importante los contadores puedan entender, ¿cierto?, esta parte, los sostenedores que también desean saber cómo va a poder financiar la segunda parte, ¿cierto?, el segundo semestre de este año 2022, ¿ya? Eso es, nosotros como especialistas de la materia debemos, ¿cierto?, de conocerlo. Así que es importante hacer este análisis financiero para determinar el aumento del costo. Sexto paso, alcances importantes y relevantes del primer año, en este caso año 22. Voy a indicar los que uno más puede analizar. Este año, el primer año de 2022, a los colegios que se incorporan, ¿cierto?, tienen un año muy distinto a los años siguientes, ¿ya? Porque este año va a tener que, ¿cierto?, que controlar, o sea, va a tener que pagar el famoso bono SAE solo por 6 meses, ¿ya? Aunque, como le indicaban anteriormente, va a seguir recibiendo la 19.933 como subvención, no le corresponde seguirla, ¿cierto?, llevando al concepto del bono SAE o el famoso bono extraordinario a fin de año. Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Debe calcular, ¿cierto?, el monto de la 19.33 y 4 días recibida de enero a junio versus lo pagado de enero a junio y establecer, ¿cierto?, si corresponde el bono extraordinario o bono SAE para ese periodo, y lo que indica un poco la normativa es que debe ser pagado en el año que se recibe, por lo tanto tendría posibilidad de poder pagarlo de aquí hasta el 31 de diciembre, ¿ya? Otro concepto, digamos, distinto a otros años, que es el único año que se determina la RCA, ¿ya? En este caso establezco el promedio y, ¿cierto?, y determino si corresponde al docente remuneración complementaria adicional. Eso ya no se determina más, no es que el colegio dice que piensa que constantemente tienen que estar calculando esta remuneración complementaria. No, no es así. Se termina cuando se ingresa y después hay normas claras de cómo hacia futuro irla, ¿cierto?, rebajando, en qué concepto y por qué etapas debo irla rebajando, ¿ya? Analizar los contratos colectivos para ver la viabilidad económica, ¿ya? Importante, el primer año yo ya conozco el impacto, ¿cierto?, en base a este análisis que hice previamente, cuál es, ¿cierto?, el impacto, ¿cierto?, financiero, por lo tanto, me debo de sentar y analizar con detalle los contratos colectivos que tengo acordados, cuánto el periodo, ¿cierto?, de estos convenios, normalmente son 2 años, ¿cierto?, las negociaciones, por lo tanto, me debo, si esto no es viable económicamente, rápidamente sentarme con la contraparte, en este caso, la parte que representa la negociación colectiva o sindicato, y obviamente llevar, ¿cierto?, una regulación, ya que existen, ¿cierto?, como digo yo, estos a veces dobles reconocimientos de algunas partidas
para que en el fondo no me vea afectado en un minuto en tener que quizás no poder contratar más docente o tener que despedir docente, ¿ya? Regularizaciones de algunos sueldos docentes, ¿ya? A ver cómo podemos ver este caso. Cuando los docentes ingresan al primer año de cada docente, también tienen la posibilidad de renunciar, ¿ya? Más adelante lo vamos a ver. Y también podría, ¿cierto?, generar, ¿cierto?, que el docente al renunciar, yo debo, obviamente, seguir pagando la última remuneración de vengada, y eso significa, ¿cierto?, un gran aumento en el costo. También este primer año me podría haber afectado, y así también el año siguiente. Podría ser que los docentes me vayan renunciando al sistema y yo tener, ¿cierto?, que tener que hacer regulaciones a su remuneración. ¿Qué otras experiencias hemos tenido en esto? Bueno, a veces los docentes directivos, ¿cierto? Que después de ingresar a la carrera docente, ven que algunos docentes de aula, sin mayor responsabilidad, ¿cierto?, directiva, logran alcanzar sus remuneraciones, producto que tienen altos bienios, quizás cayeron en un buen tramo, ¿ya? Entonces, pasa que realmente jefe UTP, directores, piden, ¿cierto?, un diferencial para poder, ¿cierto?, tener, obviamente, esa diferenciación con respecto a su responsabilidad, conforme a un bono de responsabilidad, un bono de jefatura. Bueno, y ahí la ley lo deja libre, finalmente, y que ustedes pueden pactar, ¿cierto?, nuevos beneficios con cargo, dice, solamente a este último, en este caso, con cargo al sostenedor. Cuando decimos con cargo al sostenedor, creemos que finalmente el sostenedor va, no sé, sacar plata de su cuenta de ahorro o tener que vender un bien. No. Cuando habla del sostenedor son con los fondos de la subvención normal o fondos también de subvención especiales. Por ahí algunos preguntan qué pasa con aquellos fondos de responsabilidad que estaban financiados con CEP. Bueno, ¿se puede mantener? Claro que se pueden mantener. Obviamente si es un gasto que es parte, ¿cierto?, del PME, ¿cierto? Lo puedo, ¿cierto?, argumentar al 100% como una acción del PME, obviamente lo puedo seguir manteniendo y también podría aumentarlo, ¿cierto?, para mantener, ¿cierto?, estas famosas regularizaciones de algunos docentes ya después de este primer pago, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, todas estas cosas como de tips o detalles, ustedes lo van quizás algunos no se le ven todos los casos, pero es bueno tenerlo en cuenta para que ustedes vayan analizándolo y viendo que también podrían tener, ¿cierto?, estos tipos de impacto. Bueno, paso número 7. Como les decía, esto ya es más dinámico. El paso número 7 tiene que ver, ¿cierto?, con después de haber generado este primer pago, viene, ¿cierto?, y casi obligatorio. Debemos llamar a los docentes y no esperar, ¿cierto?, el reclamo, no esperar que ellos, ¿cierto?, se confabulen y estén interpretando esta nueva remuneración, llamarlos a una charla explicativa, ¿cierto?, de su nueva remuneración. Esto es muy importante, ¿cierto?, para mantener esa transparencia, para mantener, ¿cierto?, esa confianza, ¿cierto?, del equipo docente con el sostenedor. Y para eso, ¿cierto?, obviamente, como primer paso, tenemos que estar capacitados. Tenemos que estar, ¿cierto?, sumamente con el conocimiento pleno, con detalle de la ley, de los dictámenes que nos aplican para poder explicarles a ellos. Hay unos docentes que finalmente nunca han entendido cómo se paga la antigua remuneración, la antigua estructura con la actual. Con mayor razón no van a poder entender este nuevo cambio. ¿Por qué este bono que yo tenía se me quitó? ¿A dónde fue absorbido? ¿Por qué este bono nuevo? ¿Cómo usted me está calculando? Todas esas materias y consultas que son obviamente que se dan. Ya nosotros tenemos hoy día clientes que nos piden que podamos hacer esta famosa charla, ya que ellos no dominan completamente el área. Bueno, y va a ser en esta webinar puntualmente uno de los premios, uno de las, promoción para uno de los participantes, que en la cual obviamente no es cliente nuestro, pero lo vamos a poder regalar, ¿cierto? Esta charla vamos a sortear, ¿cierto? Ahí vamos a ver en un rato más a quién le corresponde este premio de poder, si lo quiere tomar, y nos ofrecimos para poder explicar, ¿cierto?, este cambio remuneracional, obviamente con la responsabilidad de que se pague correctamente. O sea, podemos, ¿cierto?, llegar al mes de julio y tener esta nueva remuneración y si no está en la norma, no está, ¿cierto?, como indica la ley, obviamente también va a recibir desde nuestra parte una auditoría, ¿cierto?, con respecto a esa nueva remuneración y indicarle, ¿cierto?, qué no se pagó
o qué finalmente no cambió correctamente en esta nueva estructura. Así que, bueno, como indicaba, es clave poder ir a los docentes y explicarles, y así evitamos que los docentes que tienen una alta expectativa muchas veces, que antes de entrar en carrera docente, que piensan que todos los sueldos van a ser aumentados en un 30%, o sea, eso es lo que se decía en principio, que más o menos un 30% es lo que va a aumentar, no es así, ¿ya? No es así. Tiene muchas variantes, muchas condicionantes que el docente puede tener, que el colegio puede tener para que eso se pueda cumplir. Inclusive en algunos casos hemos visto incrementos hasta del 65 o 68% de la remuneración. Pero para eso tenemos que hacer todos estos pasos previos para poder llegar a este punto totalmente informado. Bueno, paso número 8, punto muy importante, reajustabilidad, continuidad y futuras variantes del proceso. Como paso número 1, dentro de este paso número 8, ¿cómo voy a disminuir esta famosa remuneración complementaria adicional? En algún minuto, al principio cuando se comenzó esto, indicaban que en el mes de diciembre yo debía reajustarla por el reajuste fiscal. Otros decían que no. Bueno, en la ley nunca ha estado estipulado que yo deba aumentarla, en primer lugar. ¿Ya? La ley indica claramente en el artículo 30 transitorio, ¿cierto?, que se absorberá por futuros aumentos de remuneraciones que correspondan a los docentes, exceptuando aquellos derivados de reajustes generales que se otorguen a trabajadores del sector público. Esto es, finalmente, el reajuste fiscal que se reduce en el mes de diciembre. Por lo tanto, si en el mes de diciembre me aumenta el sueldo base, producto que hay un nuevo valor de hora, se ajustan todos los factores de carrera docente, el factor de acceso inicial, para calcular el progresión, para calcular, ¿cierto?, los montos fijos, todo eso aumenta, ¿cierto?, por el reajuste fiscal en algunos casos al mismo valor y otros no aumentan. La ley es bien específica con respecto a de qué es lo que aumenta y lo que no aumenta. Aumenta también el BRP. El BRP siempre aumenta en el mes de diciembre. No puedo absorberlo, ¿cierto?, ese aumento disminuyendo el RCA, porque si no anularía todo tipo de reajustabilidad, ¿ya? Ahora, cuando hay personas que dicen, ¿y esto debo de aumentarlo en algún minuto? No, a no ser, ojo, que un docente venga con una carga horaria contratada de 40 horas y obviamente le voy a aumentar por 44, aumenta mayor cantidad de horas, por lo tanto aumenta sueldo base, aumenta también los conceptos de desarrollo, ACP, pero si voy y todo este monto que aumentó se lo rebajo de la RCA y ahí venía, haría un efecto nulo de que hay mayor aumento de trabajo al docente y obviamente él no me va a aceptar aumentar 4 de trabajo por no recibir nada. Entonces ahí viene lo que tenemos que controlar. ¿Qué partida debo de aumentar? ¿Cierto? Bueno, la ley no me dice que tengo que aumentar la RCA. Podría, ¿cierto?, crear. La ley me deja libre, ¿cierto?, para que yo pueda crear nuevos conceptos, ¿cierto?, nuevas remuneraciones futuras después de haber entrado a este proceso para poder, ¿cierto?, llegar a estos ajustes remuneracionales, ¿ya? Segundo paso, docentes que pierden asignaciones por no evaluarse, puntualmente el ATDP. La norma indica que, ¿cierto?, que en el caso de los tramos iniciales o tempranos, es obligatorio participar, ¿cierto?, del sistema de reconocimiento en los años que son convocados. De lo contrario, perderán su derecho a recibir la asignación de tramo hasta que se complete su participación. Hemos visto, en algún minuto lo teníamos, ¿cierto?, dentro de nuestro cómputo, de nuestro control, que esto se podía perder. Bueno, a partir, ¿cierto?, del año pasado, empezaron a aparecer, ¿cierto?, los informes del CPIP, del BRP puntualmente, con el ATDP, ¿cierto?, que indicaba que no recibía y lo perdía. Bueno, ¿y qué hacemos? Esa remuneración, cuando se pierde, el docente venía recibiendo 329.000 pesos, por efecto de no evaluarse, el Estado se lo quita. Debemos, ¿cierto?, en este caso, de aumentarle el RCA para que logre llegar al valor que venía convenido. No está estipulado. Tampoco lo indica la ley de que yo debo de aumentar el RCA, porque si no, haría nulo un poco este castigo que hace el Estado a aquel docente que no se evalúa. Lo que busca el Estado es que el docente se evalúe, ¿cierto? Y si no se evalúa, él tiene claro cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, de estar perdiendo, que le dice que no lo va a perder para siempre, solo hasta que complete su participación. Por lo tanto,
hay un efecto hoy día en la remuneración del docente. Si en este caso él no se evalúa, hay una pérdida, ¿cierto?, de una asignación. Lo comentamos anteriormente en el punto 3, docentes que renuncian al sistema. ¿Qué condición deben tener? Bueno, tienen que estar, obviamente, a 10 años de jubilar y deben presentar una solicitud, que en este caso medida entre este año, entre el 18 de abril al 15 de junio. Presentar esta solicitud de renuncia, teniendo ciertos estos requisitos, y aceptada esta renuncia, obviamente le va a llegar el aviso, cuál es el impacto, ¿cierto?, de esta remuneración nueva que yo venía pagando. Todo desaparece, dice que debo entregarle al docente la última remuneración recibida de vengada de aquel docente en un solo concepto, artículo 5º transitorio de la ley 20.903. O sea, un solo concepto. Toda su remuneración, sueldo base, BRP, ciertas asignaciones, se refunden en un solo concepto. ¿Y cuál es el mayor impacto? Es que no recibo ningún financiamiento de parte del Estado. Solo con costos de subvenciones normales o subvenciones especiales. ¿Ya? Futuros beneficios remuneracionales. Lo conversaba anteriormente. Todo beneficio de aumento después de haber ingresado a carrera docente es libre, pero como dice la ley, serán de costo este último. Usted puede tomar de la subvención C, de la subvención PIE, si corresponde a la función, obviamente, para poder financiar, o también de la subvención normal general, ¿ya? Esto ha ido a través del tiempo de cuando nació, ¿cierto?, este nuevo sistema. Se han ido produciendo muchas derivadas, ¿cierto?, y casuística con respecto, ¿cierto?, a cómo mantener esta remuneración en el tiempo. Cuando un docente no llega, ¿ya? ¿Cómo debo calcular si yo ya tengo, ¿cierto?, estipulado, quizás en un convenio colectivo, un valor de hora? Bueno, él no llega a establecerse inmediatamente un convenio colectivo. ¿Cómo le pago su remuneración? Bueno, le debo pagar en base a los indicadores que vienen en aquel minuto. Seguramente lo único que yo voy a poder pagar en ese minuto va a ser una RBM, zona si corresponde, ¿cierto?, a los colegios que les corresponde zona, y el BRP, porque yo voy, obviamente, antes de contratarlo, tengo un título en su mano o mención. Después, obviamente, al estar ingresado en el SIGE, el sistema automáticamente me va a indicar el tramo ya asignado, en este caso docentes que acá el reglamento lo indicaba, los docentes que estaban que participaron en el proceso de reconocimiento, ¿cierto? Y que cuentan con 4 años o menos, caen inmediatamente en un tramo inicial. Y los que cuentan con 4 años o más, solo por la experiencia, ellos lo califican en un nivel de acceso. Ahora, entre acceso inicial, la verdad, los cálculos no son para nada distintos. Ya cuando empiezan a notarse este mayor aumento, ya el tramo temprano en adelante, ¿no? Bueno, materias que regulan lo que hemos indicado están, ¿cierto?, indicadas en el artículo 33 sobre, ¿cierto?, qué comprende la renovación de los 6 meses. Este es un importante marco legal, que si ese promedio, ¿cierto?, no logra, ¿cierto?, llegar a ese promedio más alto del que el nuevo concepto remunerado, ¿cierto?, se debe establecer mediante una RCA. La que se absorberá, como indicaba, se absorberá. No indica de ninguna parte que se debe aumentar. Solo se debe absorber por futuros aumentos de remuneraciones. Aumento de remuneraciones. ¿Qué es finalmente un aumento de remuneración? Bueno, si el docente aumenta bienios, si el docente cambia de tramo, eso es un efecto, un aumento de remuneración, ¿ya? Para que en el fondo, cuando yo establezca la RCA, él no tenía, ¿cierto?, un bienio, ya había un bienio establecido. Al aumentar de bienio, y si tiene RCA, me debo, ¿cierto?, irme absorbiendo hasta dejarla en cero. Y cuando ya llegue en cero, bueno, todos los aumentos futuros van a ir siendo finalmente llegados al líquido del trabajador. Mientras tenga una RCA importante, va finalmente a seguir absorbiendo. Ahí también indica, ¿cierto?, este artículo, que hay una excepción, ¿cierto?, de los aumentos de remuneraciones derivados de reajustes fiscales. Beneficios remuneracionales que se otorguen con posterioridad a la fecha del ingreso, en virtud de un instrumento colectivo o un acuerdo individual, serán de costo de este último. Acuerdo individual, bueno, lo que conversamos. Yo pido un aumento, un bono de responsabilidad por ser director, por ser, ¿cierto?, jefe UTP. Bueno, se lo podemos dar, no lo evita
digamos, no lo prohíbe la ley, pero sí, obviamente, con costo de la subvención. Normal. Bueno, y llegamos al paso, uno de los pasos que digo que es importante y es, ¿cierto?, es relevante, yo se lo puedo decir con mucha objetividad, después de llevar, ¿cierto?, trabajando muchos años en esta área, y hemos tratado muchas veces de lograr hacer cálculos que no existe ningún proceso manual que pueda reemplazar a un sistema especializado en regulación de colegio. No hay ninguno. O sea, podemos tener planillas de cálculo, podemos ser muy buenos, ¿cierto?, con la calculadora, muy buenos, ¿cierto?, para poder sacar detalles, pero en tema de eficiencia de tiempo, en tema de cálculos precisos, de actualizaciones futuras, es imposible que yo tenga una planilla tan potente, tan óptima, ¿cierto?, para poder lograr. La única forma es tener un software que me ayude a pescar toda esta información que hemos visto y concentrarla y poder, ¿cierto?, lograr lo que solo esperamos, un buen pago de remuneraciones, ¿ya? Y para eso, bueno, debo tener, obviamente, como dice, un software especializado. ¿Cuáles son las ventajas de tener un software especializado? Bueno, nuestros clientes nos han dicho, cálculo automático, sin tener errores. En el fondo, lo que me calcula el sistema es lo que a mí me está llegando por el CPIP. Puedo ir comprobando de forma automática cuando el CPIP también se equivoca, ya que de repente me manda un valor equivocado y no, yo saco el cálculo en mi sistema y lo compruebo, es lo que dice mi sistema, no es lo que me está mandando el CPIP. Muchas veces piensa que la gente que el CPIP lo que le informa lo que tiene que pagar y pescan el mismo valor y lo meten a un sistema normal y lo pagan, sin hacer que el sistema inmediatamente, internamente, en base al tramo, al bienio que tenga el docente dentro del sistema y también a la condición del colegio como porcentaje prioritario, me calcule estas nuevas asignaciones. ¿Qué otra ventaja puedo sacar al hacer, ¿cierto?, esta remuneración en un sistema, digamos, especializado? El uso correcto de subvenciones especiales. Poder financiar y autoayudarme de no cargarlo todo a la general, sino que lo que me permita a mí la ley, lo que me permita a mí el manual de cuenta puntualmente, ¿cierto?, en algunas partidas, poder financiarlo, ¿cierto?, con subvenciones CEP y PIE. Como un ejemplo, el ATP, poder derivarlo, ¿cierto?, por subvenciones CEP y PIE. El delta, ¿cierto?, del BRP, lo que lleva por transferencia indirecta, la ley 19.268 que viene dentro de la subvención, aunque venga dentro de supuestamente la subvención, me permite también esos 38.000 pesos. Si tienen un ejemplo completamente su carga en PIE, los 38.000 pesos financiarlo con PIE, ¿ya? Solo la transferencia directa que viene, ¿cierto?, por parte del CPIP es general. El resto lo financio con la subvención. Eso lo hago dentro de un software, ¿ya? Algo relevante, actualizaciones normativas permanentes. Como hemos visto, desde que se creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, han habido constantes cambios, ¿cierto?, que van generando, ¿cierto?, una actualización de la remuneración del docente. Hay factores que van cambiando. En el mes de diciembre, el mismo, digamos, reconocimiento de nuevos factores por el reajuste fiscal hace un cambio radical, ¿cierto?, en todos los componentes de remuneración. Bueno, eso lo debo hacer, ¿cierto?, en algo que sea totalmente configurable y que yo no esté preocupado de que si este mes no le cambié, por ejemplo, el factor al tramo inicial o al tramo experto 2, la remuneración no me la va a calcular bien. No, el sistema automáticamente se adapta al reajuste fiscal y entrega, ¿cierto?, los indicadores reajustados. Y el paso final, si se puede decir, ¿cierto?, que lo que nosotros queremos después de pagar los sueldos, y algo tan importante y dolor de cabeza que tenemos, llegar a fin de año con una rendición terminada. Me preocupo de hacer el sueldo, el sistema me entrega una liquidación óptima, ¿cierto?, bien calculada, y a fin de año, en un solo clic, esta rendición que también obviamente conlleva todas estas partidas en columnas específicas, ¿cierto?, de rendición, voy a poder bajarlas y poder cargarlas, ¿cierto?, en forma simple a el sistema de rendiciones de la superintendencia. Si todo esto lo quiero llevar en una forma manual, en un sistema no especializado, que también puedo tener un software finalmente que igual me calcula, pero todo tengo que hacerlo manual. En el fondo hay un cambio de reajuste fiscal, debo de cambiar todo. Y muchas veces ni siquiera tengo el tiempo de calcular, sino que tomo lo que me paga el Estado y lo agrego directamente al haber creado en forma
interna, sin ninguna fórmula, sin ninguna validación. Bueno, es clave y es relevante poder ustedes puedan estudiar y analizar el paso a un sistema especializado. ¿Ya? Nosotros, bueno, nos dedicamos a eso y aquí les voy a mostrar una liquidación, ¿ya? Que está calculado antes en carrera docente. Y aquí podemos, ¿cierto?, ver, bueno, el BRP, como yo le indicaba, el BRP normal, diferenciando por cada subvención. Aquí esto es una liquidación del sistema Numerus, ¿cierto? Acá tenemos la subvención partida porque tiene obviamente tres, voy aquí a acercar, tiene tres tipos de subvención, su valor de hora estaba calculado a 17.000, ¿cierto? Y bueno, tenía una estructura normal de liquidación de sueldo, quizás hoy día ustedes la tengan solamente en una pura columna. Acá el sistema lo va, independiente del sistema con carrera o sin carrera, lo va separando por tipo de subvención para establecer realmente el costo por cada subvención y así derivarlo en forma automática a la rendición de cuentas. Después de entrar en carrera, en el mes de julio, en este caso un ejemplo de años anteriores, podemos ver acá que ya hay cambios. La RBM se calcula, obviamente con la misma carga horaria, pero a valores de la hora legal mínima, ¿ya? Aparece el concepto ATDP. Vamos a hacer aquí un acercamiento, ¿ya? Aparece el concepto ATDP en forma automática, ¿ya? Toma estas tres asignaciones, la de progresión, la de antigüedad, el componente fijo, ¿cierto? Lo lleva a todo un cálculo y lo distribuye proporcionalmente, ¿cierto?, en cada una de las subvenciones. El ACP, bueno, financiado solo por la general. ¿Por qué? Porque efectivamente es transferencia directa, ¿ya? Y va a llegar, ¿cierto? Solamente puede ser rendido por la general. Se salió ahí. El nuevo concepto que estábamos hablando, ¿cierto? El RCA también me permite, ¿cierto?, financiarlo. Obviamente también me permite financiarlo por cada proporción de horas en cada proyecto, ¿ya? ¿Qué debe tener una liquidación para que el docente le quede claro y no tenga que entrar en mayores cuestionamientos? Debe ser muy informativa, transparente en sus datos. Debe contemplar el tramo, debe contemplar el bienio y debe contemplar también el porcentaje de prioritarios del RBD, para que él, obviamente un profesor avanzado, pueda calcular, ¿cierto?, su remuneración y comprobar que estos valores están correctamente calculados. ¿Qué es importante? También establecer que el valor total ya con la RCA, ¿cierto?, se compara con el antiguo promedio de los últimos 6 meses y debe ser, ¿cierto?, el mismo. En este caso, ¿cierto?, yo lo puedo comprobar y va a ser el mismo. Datos relevantes. ¿A dónde se deben rendir, ¿cierto?, estos conceptos? Bueno, rápidamente, el ACP solo se rinde con la subvención general en el código 410-127. El ATDP, sus tres asignaciones, todas conformadas en un puro concepto, tiene posibilidad de rendirlo por general, CEP y PIE, y lo que vimos, ¿cierto?, en la liquidación que estaba distribuida. La planilla suplementaria también puede ser financiada, ¿cierto?, por CEP y PIE, solamente en la proporción, obviamente, en relación a los contratos que yo tenga en CEPI. Debo tener funciones, ¿cierto?, en CEP totalmente validadas en el PME, y si son PIE, ¿cierto?, las del decreto 170 o alguna, ¿cierto?, de coordinación que pueda también financiar por PIE, también puedo llevar esta famosa planilla suplementaria a esa subvención. Bueno, vamos aquí a entrar a compartir una parte del sistema, en la cual vamos a hacer un ejemplo que como muy rápido podemos evidenciar lo rápido que es trabajar con una herramienta especializada. Bueno, aquí entramos, ya tengo un poco preparado una demostración con un dato concreto. Vamos aquí a entrar a una demo carrera docente, y entramos al mes de, bueno, da lo mismo en el mes, vamos a entrar un mes, vamos a buscar el funcionario, Fernando Riquelme, y vemos, ¿cierto?, las liquidaciones que tiene este funcionario, ¿cierto? Vamos a ver la del mes de enero. En este caso tiene un contrato con
44 horas, 40 horas en general y 4 horas en el proyecto PIE. Un valor convenido, sin convenio colectivo, o sea, con convenio colectivo, perdón, por 17.000 pesos, ¿ya? Los componentes normales, ¿ya? Y tiene un componente de bienio. En la PPT que le vamos a compartir está esta liquidación ya en un Excel, y la cual podemos comprobar acá el valor, ¿cierto?, total imponible, y ahora vamos, ¿cierto?, a llevarlo a una planilla de cálculo y establecer, y esto es importante, uno de los puntos importantes, la correcta determinación de la renta promedio. Desintegramos, ¿cierto?, el promedio, el semestre completo, de enero al mes de junio, todos los meses. Importante distinguir los días trabajados, ya que van a ser, si este mes, que tiene este caso, me voy al mes de junio, me voy aquí al mes de junio, y este funcionario tiene 24 días de licencia, por eso que tiene 6 días trabajados. No va, aquí lo marqué con un colorcito verde, no va a ser considerado en el promedio, ¿ya? En un color celeste están todas las partidas convencionales y mensuales, ¿cierto?, que correspondan, ¿cierto?, y estén, digamos, estipuladas como remuneraciones en el artículo 41, ¿cierto?, y el 172 del Código del Trabajo, todo lo que, en color verde, lo que finalmente no voy a considerar dentro del promedio, producto que, en este caso, la asignación de desempeño, me indica la ley, no debe ser considerada en el promedio. Sí, fíjense, estoy considerando el valor de 17.000 pesos que está estipulado en un convenio colectivo. Está en un color celeste. ¿Qué más no voy a considerar en este promedio? Bueno, los bienios pactados en un convenio colectivo. Por lo tanto, al establecer una base imponible de la estructura ante encargado docente, debo de hacer dos promedios. O sea, más que dos promedios, un promedio con dos datos. Uno, considerando las partidas que forman parte del promedio y las que no forman parte. ¿Cuáles son las que no forman parte? Bueno, en este caso son los 58.000 pesos que provienen de un bien colectivo y el desempeño difícil. Eso queda fuera, ¿ya? Si sumo ambas bases imponibles, voy a llegar, ¿cierto?, a la base imponible de la liquidación. Si vemos todas las liquidaciones de este trabajador, todas tienen, ¿cierto?, 1.275.000. Hay meses que tienen partidas como el mes de marzo, en algunos colegios que reciben el SNED, en este caso SNED del 90, SNED del 10. Bueno, ese mes es distinto, pero como al ser partidas, ¿cierto?, que son esporádicas, yo no las voy a considerar, ¿cierto?, dentro de este promedio. Por lo tanto, también no son parte del promedio, ¿ya? Todo lo que establece, ¿cierto?, que sean bonos mensuales y convencionales son parte del promedio. Lo que no es, y específicamente lo del convenio colectivo y estas asignaciones especiales, quedan fuera, ¿ya? Por lo tanto, yo al establecer en el cuadrito toda la remuneración de los 6 meses y diferenciado los que forman parte del promedio y los que no forman parte del promedio, puedo establecer el correcto promedio. Si yo me voy aquí, el promedio lo hice de las remuneraciones de enero al mes de mayo, ¿ya? Como indicamos, el mes de junio no lo consideramos porque es un mes que no tiene los 30 días trabajados producto de licencias médicas, ¿ok? Por lo tanto, el promedio, si ustedes se fijan, es, en efecto, el valor del sueldo base, la 19.410, 19.33, un bono cumplimiento meta, convencional y mensual, el valor del RP, jefatura, bono función, responsabilidad, ¿ya? También podría estar un bono CEP, ¿ya? Ahí hay una columna, pero podríamos también incorporar un bono CEP, si es convencional y mensual, también pasaría a permanecer parte del promedio. Ahora, ojo, si yo lo quiero seguir pagando en la nueva estructura como un bono CEP corresponde al desempeño difícil, debo de sacarlo del promedio, porque si no voy a estarlo comparando y si le corresponde RCA, voy a estar pagándolo dos veces. Entonces, lo saco del promedio y después lo vuelvo a incorporar, ¿cierto?, fuera después de la nueva estructura docente. En este caso me dio un promedio de 1.168.653. Ese es el promedio. No es el promedio
de la liquidación, que en este caso, en promedio me lleva 1.205.000. Ya, este es el promedio normal de la liquidación de sueldo de los 6 meses. Lo que me dice la normativa, debo establecerlo y calcularlo como indica la ley, ¿cierto?, sobre los bonos convencionales, descartando y excluía todas aquellas asignaciones que están normadas. Bueno, pasamos, ¿cierto?, a la fase de la última parte de las preguntas y vamos, bueno, a ver, ¿qué pasa en nuestro caso que por contrato colectivo se pagan trienios? Bueno, como indicaba, el dictamen 2093 indica, ¿cierto?, sobre los conceptos que están convenidos en un convenio colectivo, ¿cierto?, y que forman parte del piso de la negociación, ¿ya? Independiente que tenga un concepto distinto, ¿ya? Creo que se debe respetar lo que dice la normativa de poder extraerlos, ¿cierto?, para el cálculo de la remuneración promedio y después, ¿cierto?, continuar pagándolos hasta la durabilidad del convenio, ¿ya? Ya que si usted lo saca y lo hace parte, ¿cierto?, de este promedio, o sea, lo deja dentro del promedio, obviamente podría ser absorbido por la RCA y eso es lo que busca un poco este dictamen, en que todos estos beneficios ya ganados no se pierdan en esta RCA, ya que la RCA, como indicaba, no se va a ver aumentada, sino que solamente debe ver disminuida y se perdería, ¿cierto?, en estricto rigor, esta negociación que estaba estipulada anteriormente. En el caso de las escuelas especiales, ¿rige esto mismo, designación de tramo y alumno prioritario? Exactamente. La ATDP, o sea, en el fondo todos ¿cómo se llama?, los establecimientos que son considerados como colegios particulares subvencionados y regidos, ¿cierto?, por el decreto 3166, delegada, tienen la misma estructura, ¿cierto?, de asignación de tramo y ACP. Aquí hay otro. Una complejidad que vemos es que no todos ingresan al mismo tiempo a la carrera. Ejemplo, nosotros ingresamos este año, pero con la aplicación de evaluación y en julio 2023 se cambian remuneraciones. Una complejidad que vemos que no todos ingresan al mismo tiempo a la carrera. Efectivamente, bueno, como es un tema también de presupuesto nacional, han ido incorporando a la medida de los colegios que postulen en diferentes grupos. Cada grupo más o menos contempla entre alrededor de 700, 800 colegios. Por lo tanto, en cada año que corresponda, todos los años voy a tener que yo, previamente al año del primer pago, en este caso a usted le corresponde el primer pago en julio de 2023, ya la evaluación que va a tener esa fecha, creo que este año, por solicitud del Colegio de Profesores, estaban pidiendo suspender las evaluaciones. No sé en lo concreto cuánto van a suspenderlo, si efectivamente lo suspendieron o va eso a ser suspendido también para el siguiente año. ¿Qué es lo concreto? Es el estado actual del minuto que usted entra en carrera, con los documentos que usted tiene en mano, como decía, acreditar la experiencia y en base, ¿cierto?, obviamente a los estudios que tenga el docente, el CPIP lo va a calificar en un tramo que es el tramo que usted tiene que pagar. Pues no hay otro parámetro donde ir a buscar, ¿cierto?, otro tramo, ¿ya? ¿Ok? Dice nosotros ya en julio debemos pagar en carrera docente. ¿Cómo se hace para que Números actualice el programa? Bueno, ya obviamente es un cliente nuestro. Bueno, va a haber una charla específica, más que charla, es un taller específico para poder, ¿cierto?, atender. Tenemos hoy día, creo que son 38 colegios del grupo que viene este año 2022 que ingresa en carrera. Así que hay una charla específica, o más que charla, un taller un poquito más extenso que lo que vimos hoy día, con mucho detalle, con mucho trabajo técnico, para poder indicarle los cambios que debe hacer dentro de su plataforma. En primer lugar,
es lo mismo que yo hice recién, cambiar los parámetros del colegio y indicar los parámetros al funcionario. Bueno, lo hicimos recién con uno, y obviamente que al hacerlo por 20, 40, 50 trabajadores es un poquito más extenso. Pero lo importante es que vamos a enseñar en ese taller cómo determinar correctamente la renta promedio hoy día con estos pronunciamientos que ha hecho la Dirección del Trabajo, distinto a los que se dictó en julio 2021, que no existían estos pronunciamientos. Hay que hacer cuenta que vinieron recién en agosto a pronunciarse, por lo tanto hay un cambio un poco importante entre lo que se hizo el año pasado y lo que se va a hacer este año. Así que va a llegar obviamente una invitación específica para todos los clientes que tengan, ¿cierto?, el software. ¿Este software es solo para colegios que están en carrera docente? No, son para todos los colegios, como usted vio anteriormente en el cálculo de liquidación, calculamos la 1933, la 410, el BRP, todas las asignaciones antiguas, todas con funciones, todas con parámetros, se pueden calcular muy automatizadas. Tenemos hoy día la gran parte de los colegios hoy día están en el sistema tradicional, ¿ya? Han ido de a poco sumándose a este nuevo escenario. Tenemos clientes en ambos sistemas, así que por lo tanto en cualquiera de los dos sistemas el sistema calcula la remuneración que corresponde, ¿cierto?, al estado que usted está hoy día ingresado. ¿Qué funcionalidad específica? El cálculo automático del bono SAE. ¿Por qué un sistema tan especializado le calcula automáticamente los bonos de reajuste fiscal en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de diciembre, los bonos de aguinaldo, tiene que ver con bonos de escolaridad? También usted, al indicar, ¿cierto?, el mes que va a calcular, el sistema ya tiene contenido el valor de los bonos y el tramo que afecta en el líquido para contemplarlo, si corresponde a tramo 1, a tramo 2 o a tramo 3. Eso también es muy rápido, muy automático, porque lo que yo más quiero cuando me llega el dinero es poder calcular y pagarlo. El sistema en un par de segundos calcula, emite la planilla al banco, yo pago y ya ese haber está incorporado en la liquidación como un haber no imponible tributable y como un anticipo, ¿ya? Dice, ¿se puede habilitar la carga docente en el programa tan solo para realizar una prueba? Correctamente, se puede hacer. Lo importante es, después de volver los parámetros del colegio a los iniciales, que son dos, si está en carrera, y prácticamente dejarlo que no, y automáticamente al indicarle que no, el docente, todos los atributos que tiene ya no van a ser calculados. Aquí otra pregunta importante. ¿Debo descontar las licencias de los valores enviados por el CPIP cuando este lo descuenta 6 meses después? Bueno, aquí hay dos formas de poder pagar, ¿cierto?, la remuneración. Si yo ingreso una licencia médica hoy día, como los componentes de remuneración son proporcionales, el ATP y el ACP lo va a pagar en forma proporcional. ¿Qué podría yo dejar fijo? El BRP, que no me afecte, ¿cierto?, el ingreso de licencia médica, y cuando me llegue este descuento después de 6 meses, que viene en una línea negativa, ¿cierto?, en este informe del CPIP, lo puedo incorporar con un BR retroactivo negativo que me descuente el BRP de ese mes. Esa es la forma más práctica. Pero las partidas del concepto de TDP y ACP son automáticamente proporcionales por ser, obviamente, remuneraciones y que muchas veces gran parte no vienen financiadas en transferencia directa. Acuérdense que solamente la parte que corresponde al delta de los avanzados, experto 1 y experto 2, me llega por transferencia directa. ¿Ok? Bueno, tenemos hartas preguntas, pero podemos estar hasta un rato aquí respondiendo y hemos llegado ya prácticamente a las más de 2 horas de transmisión. Creo que ha sido una jornada. Agradezco a todos los participantes que han estado presentes. Se ha mantenido bueno, un buen nivel de participantes y eso es muy bueno. Independiente que no tengan, ¿cierto?, un sistema hoy día especializado de números, pueden obviamente tomar información sin ningún compromiso. Hay un link ahí específico para que ustedes puedan ver la demostración y ver en profundidad todas las ventajas de un sistema, ¿cierto?, que hoy día además tiene
¿cierto? Todo lo que tiene que ver incorporado también lo que es el mundo de la dirección del trabajo. Estamos en espera, obviamente, de esa luz verde para poder hacer los cambios en el libro de ordenación electrónico. Está el registro, ¿cierto?, de electrónico laboral, que ya está bajando la planilla, como pide la dirección del trabajo. Obviamente, y para el mundo de educación, hay muchos campos que no coinciden todavía con nuestra realidad. Pero bueno, estamos ahí en la vanguardia, se puede decir, esperando que llegue estas modificaciones de la dirección del trabajo para poder cumplir con todo lo que hoy día la normativa requiere: declaraciones juradas de impuesto interno, rendiciones ministeriales a la subintendencia y también registros también en el mundo del electrónico laboral. Ya pues, cerrando, agradeciendo todo, la persona que se ganó esta charla, vamos a contactarla de forma directa para poder coordinar, ¿cierto?, la fecha planificada sobre, ¿cierto?, este beneficio. Así que encantado, le doy las gracias a todos los participantes y esperamos poder verlos más adelante en siguientes temáticas. Así que tengan un buen día, nos vemos. Chao.